Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a revisar, o en esta parte vamos a revisar lo que es la biomecánica de la función de la cadera, ¿ya? Pasando directamente a lo que es extremidad inferior, ¿ya? Esta primera clase de extremidad inferior, o en ella, vamos a ver principalmente algunos aspectos importantes sobre la anatomía de la articulación de cadera. Vamos a revisar, como siempre, sus componentes estabilizadores pasivos. Vamos a revisar los movimientos que puede realizar su osteocinemática, artrocinemática. Y vamos a terminar analizando un poquito la musculatura que tiene relación en cuanto al movimiento de la cadera, ¿ya? Y vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que sucede con los torques a nivel de cadera, y también sobre un poquito, vamos a mostrar algunas imágenes sobre una patología bastante común que se produce en la cadera, que es la artrosis de cadera, y posteriormente la artroplastía, con algo que es algo que ustedes como futuros kinesiólogos se van a encontrar mucho en la clínica, ¿ya? Entonces vamos a partir hablando, ¿cierto?, algunos conceptos importantes sobre la anatomía para posteriormente hablar de conceptos más relacionados ya de la fisiología articular. Primero, es importante destacar que la cadera, ¿cierto?, es una articulación de tipo esferoidea, por ende va a presentar 3 grados de libertad, movimiento en el plano sagital, frontal y horizontal, que va a tener como una función principal, o básicamente va a tener dos funciones principales. La primera es la de transferir el peso del tronco hacia el suelo y viceversa. Recuerden que, o no sé si recuerdan, no sé si lo vieron en asignaturas anteriores o probablemente lo vean en otras posteriores, pero las fuerzas que pasan por el cuerpo normalmente son bidireccionales. La gravedad ejerce una fuerza de nuestra masa hacia abajo, y también esa, debido a la tercera ley de Newton, genera una fuerza en sentido superior que vendría siendo la fuerza de reacción del suelo. Por lo tanto, todas las fuerzas que bajan desde el tronco deben pasar hasta el suelo cruzando la articulación de cadera. Por lo tanto, es una zona que está altamente demandada en cuanto a solicitaciones y fuerzas, ¿ya? Y está hecha para eso. Tiene componentes que vamos a ver posteriormente, funciones en cuanto a la orientación de sus trabéculas que la hacen muy apta para soportar todo tipo de cargas. La segunda gran función es generar el rango de movimiento necesario para poder producir la locomoción, además de gestos funcionales, tales como sentarse, como pararse, como correr, como actividades deportivas, actividades laborales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una articulación que presenta una considerable movilidad, ¿ya? Y hay que recordar que va a ser la primera articulación o la primera estructura que va a estar relacionada con la extremidad inferior, ¿ya? Va a ser la estructura más proximal de la extremidad inferior. Primero vamos a hablar un poquito de la estructura. Acá nosotros podemos observar, ¿cierto?, el tercio proximal del fémur, en donde podemos ver el trocánter mayor, el trocánter menor, podemos observar el cuello femoral y podemos observar esta región que va a ser la cabeza del fémur o cabeza femoral. Este va a ser el componente femoral. Por otro lado, en el componente pélvico, yo voy a tener una estructura que se denomina acetábulo, que es una superficie más bien cóncava, ¿ya? Por ende, la cabeza del fémur va a ser convexa, tal como se ve acá. Estas dos estructuras van a tener cierta disposición. Por ejemplo, la cabeza del fémur se va a orientar, como podemos ver ahí, hacia superior, hacia anterior y hacia medial, ¿ya? Nosotros podemos inferir acá, que esto de acá es inferior, esto es superior, esto es medial y esto es lateral. Por lo tanto, fíjense que ese vector va hacia superior, medial, y si yo lo estuviera mirando desde arriba, podría ver que está mirando hacia adelante, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener un pequeño ángulo de anteversión, una inclinación hacia anterior, que después vamos a analizar esos ángulos, ¿ya? Por lo tanto, esa es la disposición que tiene esta cabeza del fémur, que es la superficie articular más distal. En la superficie articular proximal, que es el acetábulo o la fosa acetabular también denominada, yo puedo ver esta flecha, y si hago un sistema de coordenadas tal cual, yo digo que esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral. Esta cabeza, perdón, este acetábulo va a estar orientado hacia lateral, inferior,
y también lo voy a encontrar hacia anterior. Por lo tanto, fíjense que ambas estructuras van a estar mirando hacia adelante, ¿ya? Eso va a facilitar de gran medida el movimiento hacia anterior de la cadera. Nosotros cuando generamos locomoción o caminamos, normalmente caminamos hacia adelante, no hacia atrás. Por lo tanto, facilita ya el rango de movimiento hacia adelante para poder generar la marcha. Para poder sentarnos, cuando nosotros nos sentamos, también lo hacemos en un movimiento hacia adelante que sería la flexión. Por lo tanto, esa disposición me facilita bastante todos los movimientos funcionales que voy a realizar. Analicemos un poquito en mayor detalle, ¿cierto?, la estructura. Vamos a ir leyendo acá y vamos a ir analizando en la imagen. El acetábulo va a presentar dos partes distintas. Primero voy a tener la fosa acetabular, que es una estructura no articular, donde puedo ver que en su borde inferior voy a encontrar, ¿cierto?, una escotadura acetabular. La fosa acetabular va a ser esto de acá, ¿ya? En esa parte más interna del acetábulo, la cabeza del fémur en ningún momento contacta, ¿ya? De hecho, en esta zona es totalmente ósea, no hay cartílago, ¿ya? Y acá abajo, ¿cierto?, está compuesta por esta escotadura acetabular. La segunda parte de este acetábulo va a corresponder a la carilla semilunar, que esta sí es una superficie articular, por lo tanto va a estar rodeada, ¿cierto?, de cartílago. Esta carilla semilunar rodea a la precedente, ¿cierto?, en forma de media luna lisa. Ahí podemos ver una media luna o una forma de C o una herradura, distintos autores lo llaman de distintas maneras, que va a ser regular, cuyas extremidades, que es esta de acá y esta de acá, terminan y forman esta escotadura acetabular, ¿ya? Entonces podemos decir que el acetábulo, ¿cierto?, se encuentra cerrado por arriba, por posterior y por anterior, pero por inferior se encuentra abierto. Esta abertura debe ser de cierta manera cerrada. Después vamos a ver quién la va a cerrar. Además, bueno, quizás me estoy adelantando un poquito, pero igual se los voy a comentar. Esto acá en la periferia va a tener un fibrocartílago que va a corresponder al labrum, ¿ya? Al igual que como ocurre en el húmero, ¿cierto?, con la cavidad glenoidea, ocurre acá en el acetábulo. Acá puedo ver, ¿cierto?, el labrum acetabular, que sería esta superficie de acá, que está como más periférica en la articulación, y fíjense que sobresale del hueso. Acá está el hueso y esto sobresale un poquito. Ese es el labrum o rodete acetabular. Como les decía, es un anillo fibrocartilaginoso, ¿ya? Y en la parte inferior no va a estar, ¿ya? Ese rodete aquí no va a estar, porque recuerden que aquí la articulación o el acetábulo queda abierto. En esta región de acá, lo que yo voy a encontrar es un ligamento, que es el ligamento transverso del acetábulo, ¿ya? Ahora, vamos a seguir hablando del labrum y después hablamos del ligamento transverso. El labrum va a tener una serie de funciones, dentro de las cuales yo puedo destacar el aumento de la profundidad del acetábulo. Si aumento la profundidad, aumento también la congruencia. Y si aumento la congruencia, aumento la estabilidad de la articulación. Va a estabilizar la articulación coxofemoral sin disminuir su movilidad. Ya lo mismo, al aumentar la profundidad, aumento la estabilización sin perjuicio de la movilidad. No me quita rango de movimiento. Y también va a aumentar las superficies de contacto. Si en una articulación yo aumento las superficies de contacto, lo que hago al fin y al cabo es disminuir la presión sobre esa articulación, y si disminuyo la presión voy a tener una menor probabilidad de generar algún proceso degenerativo sobre el cartílago que se encuentra en estas superficies articulares, ¿ya? Por otro lado, el ligamento transverso del acetábulo, podemos observar que en esta, que es su cara interna, es un ligamento, no presenta cartílago, por lo tanto el cartílago solo se encuentra en esta región, que era la carilla semilunar. No tiene ninguna función articular, no limita movimientos, no restringe movimientos, pero sí va a tener un rol importante en evitar las deformaciones que sufre este labrum. Cuando se genera una carga sobre la articulación de cadera, el labrum se comprime, y esa compresión hace que se abra acá.
se va a mover en ese sentido y en ese sentido. Por lo tanto, acá, ¿qué sucede? Se comprime. Pero en esta parte, que son las extremidades de este labrum, voy a tener que se tienden a separar. Por lo tanto, lo que hace este ligamento es evitar las deformaciones excesivas del labrum. ¿Ya? Principalmente eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y soporta estas cargas tensiles porque están separando a este ligamento, ¿ya? Entonces esa es la función principal que va a tener el ligamento transverso del acetábulo. Es una estructura que bien forma parte de la articulación, pero no tiene una función importante en cuanto a limitar movimientos, que era como cuando analizamos la articulación, es una de las funciones principales, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener, ¿cierto?, esta gran cabeza femoral o este tercio proximal del fémur, donde puedo encontrar acá la diáfisis, puedo encontrar acá el trocánter menor, que es un sitio de inserción muscular principalmente para el músculo psoas o iliopsoas. Acá tengo este gran trocánter mayor, voy a tener esta región que va a ser el cuello femoral y voy a tener su cabeza, que es como la parte más característica del tercio proximal del fémur. Ahora, esta cabeza va a corresponder a 2/3 de una esfera, no es una esfera completa, ¿ya? Es completamente lisa y está cubierta de cartílago articular de distintas densidades o espesores. Su porción superomedial, la parte más superior, va a ser la que tiene mayor contacto articular, porque acá yo tengo el acetábulo, ¿cierto? Y la fuerza cae justo por ahí, por esa zona más superior. La superficie máxima que abarca el acetábulo, o sea, el acetábulo abraza, ¿cierto?, encaja a un 65 a 75% de esta cabeza femoral, ¿ya? Que se relaciona más o menos con la cantidad de cartílago que tiene esta esfera. Es como que es bien congruente eso. La cabeza habíamos dicho que se orientaba en sentido superior, medial y también anterior debido al ángulo de anteversión del cuello femoral. Y además podemos decir en esta cabeza que el cartílago articular se delgaza hacia la periferia. O sea, en esta zona voy a tener mayor cantidad de cartílago y en esta voy a tener una menor cantidad de cartílago porque no es una zona en donde se generen grandes cargas. Pero acá, en esta región, sí se producen grandes cargas. Después vamos a ver un gráfico o un esquema que va a hablar sobre eso. Quizás bien ahora no recuerdo. Bueno, esto es importante, hablar un poquito sobre la estructura interna que va a tener todo este tercio proximal del fémur, en donde vamos a hablar sobre los sistemas trabeculares, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de biomecánica del hueso, dijimos que el hueso, respondiendo a la ley de Wolff, es capaz de adaptarse en función a las demandas mecánicas que éste sufra. Cuando el hueso sufre demandas mecánicas en un sentido o en una dirección, este hueso va a generar mayor cantidad de hueso trabecular en esa dirección, ¿ya? Por lo tanto, estas trabéculas son adaptables. Ahora, el patrón más común de orientación trabecular que vamos a encontrar en una persona va a ser el que les voy a decir a continuación. Primero vamos a tener distintos haces. Los haces son estos patrones de líneas. Primero voy a tener este haz que se denomina haz arciforme, que si ustedes pueden ver, parte desde esta región, que es la región infratrocantérica, el trocánter mayor, hasta la cabeza del fémur, ¿ya? Ese va a ser el haz arciforme. Luego voy a tener el haz cefálico, voy a sacar las flechas porque ahí no se ven los números. El 2, que va a ser este, que va a ser el haz cefálico, que va, fíjense, desde la parte superior del trocánter menor hasta la parte más superior de la cabeza femoral, ¿ya? Fíjense que el haz arciforme junto con el haz cefálico son aquellos que se relacionan con la cabeza del fémur, no olvidar eso. Y por otro lado voy a tener este 3 que va a corresponder al haz trocantéreo. Este haz trocantéreo va a nacer desde el trocánter menor y va a ir hasta el trocánter mayor. Este haz del trocánter mayor no me interesa mucho porque es muy pequeñito e inconstante. Entonces voy a tener estos tres grandes haces que se van a orientar en la cabeza del fémur o en el tercio proximal del fémur. Entonces repitamos, el haz arciforme 1, el haz cefálico 2 y el haz trocantéreo 3, ¿ya?
podemos ver que el sistema principal va a corresponder al sistema arciforme con el cefálico, o sea, el 1 y el 2, y el sistema accesorio también, que se va a denominar, se llama alas trochantere. Ahora, entre estos tres haces, yo voy a formar algo que se denomina sistemas ojivales, ¿ya? Los sistemas ojivales van a ser aquellas regiones en donde se entrecruzan dos haces, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver acá, en esta región, aquí, que se entrecruza el haz arciforme con el haz cefálico. Esta región donde se entrecruzan los haces se van a denominar sistemas ojivales. Y donde hay sistemas ojivales es donde mayor resistencia en el hueso voy a encontrar. Por lo tanto, en el fémur voy a encontrar una primera zona que tiene gran resistencia, que es la cabeza del húmero, y voy a encontrar una segunda. Esta sería el sistema ojival cérvico-cefálico. Y el segundo va a ser este de acá, ¿cierto? Que se entrecruza el haz arciforme junto con el haz trochanterio. Entonces acá yo voy a encontrar otra región de gran resistencia a las cargas. Ese sería el sistema ojival de la meseta trochanteria. Pero fíjense que entre estos dos sistemas que generan una gran resistencia a las fuerzas, voy a encontrarme acá con una región que no tiene sistemas ojivales. Por lo tanto, esta región yo la voy a denominar, como está entre dos zonas fuertes o resistentes, la voy a denominar una zona débil, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir, en conclusión, que la cabeza del fémur junto con la zona intertrocantérica van a ser zonas muy resistentes, pero el cuello del fémur va a ser una región muy débil, ¿ya? Ahora, cuando se generan fracturas a nivel del fémur, como por ejemplo pasa en nuestros adultos mayores, que ellos tienden a caerse y normalmente se fracturan por todo lo que hablamos de huesos que tienen menor densidad ósea, menor resistencia a la carga, ¿cierto? Se va a fracturar, y donde se fractura primero es en la zona débil. Por lo tanto, a los adultos mayores normalmente se les fractura esta región, que es la región del cuello femoral. Entonces voy a encontrar, ¿cierto?, una región fuerte, que es este sistema ojival de la meseta trochantere, y voy a tener este segundo sistema ojival que corresponde al sistema ojival cérvico-cefálico. Y entre medio, en azul, voy a encontrar esta región que es la denominada zona débil, que es donde más fracturas se logran dar o se dan. Estas que vemos acá las vamos a analizar después en la clase de pelvis, que corresponde a la unidad siguiente. Ya, analicemos un poquito qué es lo que sucede con respecto a las fuerzas en el cuello femoral. Nosotros podemos ver en esta línea roja que acá vamos a encontrar el eje del fémur, el eje anatómico, ¿ya? Pero el eje mecánico, o por donde atraviesan las fuerzas, va a ser, acá la dibujé una solamente para denominar o denotar a ambas cabezas, pero esta fuerza cae directamente por la cabeza, ¿ya? Por acá, que este sería el eje mecánico. Recuerden que todo hueso largo tiene un eje anatómico y un eje mecánico. El eje anatómico es la orientación que tiene la diáfisis del hueso, y el eje mecánico es por donde atraviesan las fuerzas en ese hueso. Entonces fíjense que acá tengo el eje del fémur y este sería, ¿cierto?, el eje mecánico, por lo tanto por aquí caen las fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar que en esta región, que es el cuello femoral, se va a generar un momento flexor o una fuerza flexora. Para recordar, una fuerza flexora era esto: cuando un objeto, un material rígido, se cargaba y generaba esta como especie de guatita, en donde tenía una zona convexa y una zona cóncava. Recuerden que en la región cóncava se generaban fuerzas de compresión y en la región convexa fuerzas de tensión. Eso es lo que sucede acá en el cuello del fémur. Normalmente, cada vez que nosotros caminamos y damos un paso, nosotros nos encontramos en apoyo monopodal, o sea, pisando en un solo pie. Cuando sucede eso, todo el peso del cuerpo pasa por este cuello femoral, ¿ya? Y lo que tiende a hacer es generar una fuerza flexora sobre el cuello femoral, en donde en la parte superior voy a encontrar una convexidad, ¿cierto? Esto se deformaría así. Se tiende a deformar, no es que suceda, ¿ya? Podemos observar ese
patrón, ¿cierto? En donde acá en la parte superior voy a encontrar una convección donde existe una fuerza tensil y en la parte inferior una fuerza compresiva que va a corresponder a la parte cóncava. Recuerden que para evitar esto nosotros habíamos visto que había una actividad muscular que era el glúteo medio, que tenía un componente que evitaba, ¿cierto? O disminuía este momento flexor sobre la cabeza del fémur, ¿ya? Entonces cuando se genera mucha flexión, esto puede colapsar y se puede fracturar. Por lo tanto, la región más clásica de fracturas en el fémur es esto. Más adelante le podrían preguntar en otra asignatura por qué se fractura normalmente el cuello femoral y no otras zonas. Y usted ahora tiene todas las herramientas para decir debido a que en el cuello femoral voy a encontrar una zona débil, ya que las zonas más resistentes en cuanto a trabéculas las voy a encontrar en la cabeza y en la meseta intertrocantérica. Acá está lo que les comentaba sobre las zonas de carga tanto de la cabeza femoral y del acetábulo, ¿ya? Esto es una imagen que me indica la densidad de cartílago que voy a tener. Fíjense que en negro no tengo ninguna parte. Voy a tener estos cuadraditos que van a corresponder a un ancho, a un espesor de 3,5 a 2,5 o de 2,5 milímetros a 3,5, que va a corresponder a esta región de acá, que es la región más superior y medial de la cabeza femoral. Fíjense que en las regiones más periféricas voy a tener una disminución de la densidad, tal cual como lo vimos en las diapositivas anteriores. Esto es lo que sucede en la cabeza femoral. Aquí está el acetábulo. Ahora, en el acetábulo, fíjense que también la parte superior del acetábulo es la que resiste mayor cargas o la que recibe mayores cargas. Fíjense que tiene una densidad de mayor a 2,5 milímetros. Y estas van disminuyendo hacia la periferia y fíjense que acá en esta zona inferior, tanto en el acetábulo como en la cabeza del fémur, me da con decir húmero, la cabeza del fémur, no hay cartílago. Esto es porque la parte inferior de la cabeza del fémur y la parte inferior del acetábulo no son articulares. Recuerden que en el acetábulo acá voy a tener el ligamento transverso del acetábulo y acá abajo voy a tener solamente la parte inferior de la cabeza del húmero. Lo que importa acá es que esta región media de la cabeza femoral y la parte más superior del acetábulo son aquellas que reciben mayores cargas. Y al recibir mayor cantidad de cargas va a haber una densidad mayor de cartílago para poder resistirlas de mejor manera. Ahora, es importante hablar sobre los ángulos que tiene esta articulación. Esta es una articulación que presenta una serie de ángulos que le dan su función natural. El primer ángulo que vamos a revisar es el ángulo de inclinación femoral. En esta imagen yo puedo ver que esta línea punteada es el eje anatómico del fémur y esta línea continua es el eje del cuello del fémur. Si yo trazo estas dos líneas, en su intersección voy a encontrar un ángulo. Ese ángulo me habla del ángulo de inclinación femoral, o sea, qué tan inclinado están estas dos o qué ángulo se forma entre estas dos rectas. Normalmente yo debo encontrar un ángulo más o menos de 125 grados, ¿ya? En esta serie de imágenes que vamos a empezar a ver ahora, es importante que ustedes consideren estos puntitos rojos. Cuando estos dos puntitos rojos, tanto del acetábulo como del fémur, se encuentran alineados, yo voy a decir que tengo la articulación congruente y estable, ¿ya? Y si están desalineados, yo digo que tengo una alteración en la posición funcional de la articulación. Por ende, para que esté funcional, estos dos puntos deben alinearse. Entonces, este ángulo de inclinación femoral va a ser de 125 grados. Normalmente yo puedo encontrar alteraciones en este ángulo. De hecho, en todos los ángulos del cuerpo yo puedo encontrar alteraciones. No somos todos iguales. Estas alteraciones en esta región van a corresponder a lo que se denomina coxa valga y coxa vara. Recordemos que el valgo, cuando lo veía en rodilla, por ejemplo, o en el codo, era cuando una parte intermedia o donde se intersectan dos rectas se va hacia medial. Cuando yo tenía acá, por ejemplo, la pelvis y acá los pies, esto era un valgo. En el varo era cuando esta intersección se iba hacia lateral. ¿Ya? Fíjense que acá, esta es la posición normal. Si en el caso de que el ángulo
aumentara, ¿cierto? Que ese ángulo aumentara, va a hacer como que esta intersección se fuera hacia medial. Por lo tanto, si el ángulo aumenta a más de 125 grados, yo voy a denominar que tengo una cadera valga o una coxa valga. Por otro lado, si es que este ángulo disminuye de 125, voy a encontrar una coxa vara, ¿ya? Estas alteraciones, tal como dice acá, son alteraciones en el plano frontal. Estas alteraciones se van a relacionar también con la posición de rodilla. Acá, por ejemplo, yo puedo ver que en esta imagen tengo un valgo de rodilla. Ese valgo de rodilla podría o no estar causado por una alteración de cadera. En el caso de que estuviera causado por una alteración de cadera, yo podría decir que la relación entre la posición de cadera y posición de rodilla es inversa. O sea, si yo tengo vamos a poner la primera opción, si tengo un valgo de cadera, podría generarme un varo de rodilla. ¿Ya? Esa es la relación entre la alineación de cadera y la alineación de rodilla. Segundo, si tengo un varo de cadera, podría encontrarme con un valgo de rodilla. ¿Ya? Esa es la relación que puedo encontrar entre la cadera y la rodilla. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene varo de rodilla y usted nota que sus rodillas están normales, que funcionan normal, es muy probable que ese varo de rodilla esté dado porque usted tiene un ángulo mayor de 125 de inclinación femoral. Y esta alteración en proximal le generó también una alteración en distal, hacia más abajo. ¿Ya? Entonces el primer ángulo importante es el ángulo de inclinación femoral, que me dice qué tan arriba o tan abajo está mirando la cabeza del fémur. Normalmente son 125. Si tengo un ángulo mayor a 125, voy a encontrar un valgo en cadera, y si es menor a 125, voy a encontrar un varo. En este caso sería coxa valga y coxa vara. Coxa es como del latín, si no me equivoco, de cadera. Otro ángulo importante es el ángulo de anteversión femoral. Recuerden que cuando hablamos de la alineación de la cabeza del fémur, dijimos que estaba hacia arriba, hacia medial y hacia anterior. ¿Qué tan arriba está esta cabeza del fémur? Me lo indica el ángulo de inclinación, el que acabamos de ver. El que me dice qué tan anterior está la cabeza del fémur, me lo dice este ángulo de anteversión femoral. ¿Ya? ¿Qué tan medial está? No existe un ángulo que me diga eso. ¿Ya? Solo qué tan arriba y qué tan anterior. Este ángulo de anteversión femoral se va a formar en una vista horizontal en donde yo voy a poder ver acá el eje de los cóndilos, que va a ser como la horizontal. Si yo trazo esa línea, la proyecto hacia atrás, ¿cierto? Y la junto con el eje de la cabeza del cuello del fémur, voy a encontrar una angulación, ¿ya? O sea, qué tan anterior está inclinado, ¿cierto? Esta cabeza femoral o el cuello femoral. Este ángulo normalmente debe ser de 15 grados. Acá cuando tengo una anteversión de 15 grados, yo puedo observar que estos dos puntitos se encuentran alineados, por lo tanto tengo una articulación estable. Como les había dicho anteriormente, esto probablemente se pueda haber alterado. Acá podemos ver un ejemplo en donde tengo un aumento del ángulo, ¿cierto? En donde voy a llamarlo una excesiva anteversión o un aumento de la anteversión, ¿ya? Si es mayor a 15, en este caso 35, fíjense que voy a tener el fémur mirando muy hacia adelante. ¿Eso qué va a generar? Que la articulación no se encuentre alineada. Fíjense que tengo un punto por acá y el otro por acá. No están los dos juntos. Por lo tanto, para poder mantener estable esta articulación, el cuerpo va a generar una compensación. Yo tengo dos opciones para compensar. Podría mover el acetábulo hacia adelante o podría mover la cabeza femoral hacia atrás para que estos dos puntos se junten. Lo que va a ocurrir es esto de acá, en que la cabeza femoral se va a deslizar hacia posterior para poder encajar. Cuando ocurre eso, yo voy a poder observar alteraciones en el pie.
Si ocurre esta rotación posterior o deslizamiento posterior de la cabeza del fémur, voy a encontrar que mi pie va a quedar mirando hacia adentro. Va a quedar... no tengo la imagen. Pero queda mirando hacia adentro. O sea, aquellas personas que caminan con la punta del pie hacia adentro, podría deberse a que tienen un ángulo de anteversión femoral un poquito aumentado, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso opuesto? En el caso opuesto, fíjense que ya no tengo 15, sino que tengo 5 grados. En este caso, como los 15 es la anteversión normal, si tengo menos de 15, le voy a llamar retroversión de la cabeza del fémur, ¿ya? O retroversión femoral. En este caso, fíjense que tengo el punto de estabilidad del fémur posterior al punto de estabilidad del acetábulo. Por lo tanto, para compensar, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un movimiento de deslizamiento anterior de la cabeza del fémur. Si realizo ese movimiento, el pie ahora me va a quedar mirando hacia afuera. Por lo tanto, aquellas personas que caminan con la punta de los pies mirando hacia afuera, es muy probable que se deba a una retroversión femoral, o sea, su ángulo va a ser menor a 15 grados. ¿Ya? Eso sería con respecto, ¿cierto?, al ángulo de inclinación y al ángulo de anteversión. Ahora, voy a tener otro ángulo que también es importante, que se llama el ángulo de recubrimiento o ángulo de Weaver. Observemos esta imagen de acá. Acá primero veo el ángulo de inclinación y acá veo lo que es el ángulo de Weaver. Este acá no nos importa, lo que nos importa es este de acá. Fíjense que este ángulo se forma entre dos rectas. La primera recta nace desde el centro, de hecho se puede medir radiológicamente, desde el centro de la cabeza del fémur se proyecta una línea superior hacia arriba, ¿cierto? Y otra línea que pase por el extremo más lateral del acetábulo. Este es el extremo más superior y lateral, ¿ya? Por lo tanto, yo trazo esta línea para allá y ese ángulo que se forma ahí es el ángulo de Weaver o de recubrimiento, que me dice cuánto cubre por superior el acetábulo la cabeza del fémur. Este ángulo es súper importante porque forma el techo del fémur. Este ángulo, si es menor, al generarse una carga, esto va a ceder, ¿cierto? Y se va a luxar la cadera. Si el ángulo es mayor a 35, este ángulo lo que puede hacer es que cuando realizo movimientos de abducción y de flexión, voy a generar un pellizcamiento en el acetábulo, ¿ya? O sea, lo normal para que la cadera esté estable son 35 grados. Al tener 35 grados, todas las fuerzas que vienen desde el tronco hacia abajo, ¿cierto?, coaptan y pegan el acetábulo con la cabeza del fémur. Por lo tanto, se mantiene muy estable la articulación, ¿ya? Este ángulo puede disminuir o puede aumentar. Recuerden que si aumenta más de 35, observo una patología que se llama pellizcamiento del acetábulo. Y si es menor, voy a encontrar una luxación superior de la cabeza femoral. O sea, la cabeza femoral se va a salir hacia arriba, en ese sentido, ¿ya? Eso sería el ángulo de Weaver o de recubrimiento y es importante estabilizador en posición bípeda, tal como les decía, cuando estoy de pie se comprime el acetábulo contra la cabeza del fémur y me mantiene estable. Otro ángulo que voy a encontrar es el ángulo de anteversión acetabular. Recuerden que el acetábulo estaba mirando hacia abajo, hacia lateral y hacia anterior. Por lo tanto, ¿qué tan anterior está mirando? Me lo dice el ángulo acetabular. Fíjense que el ángulo acetabular se forma entre una línea que esto es una vista horizontal, por lo tanto esta es la parte más anterior del acetábulo y esta es la parte más posterior. Por lo tanto se genera una recta que una el punto más anterior y más posterior del acetábulo y se traza una línea, ¿cierto?, que va a ser anterior hacia anterior desde la parte más posterior del acetábulo. Ahí está. Que es como la línea, ¿cierto?, la línea media, que sería como el eje anteroposterior, ¿ya? Entonces este ángulo normal es de 20 grados, o sea, el acetábulo no está mirando directamente hacia lateral,
sino que está mirando más hacia anterior y lateral. Eso es lo que me dice al final este ángulo, ¿ya? Este ángulo también puede aumentar o puede disminuir. Si este ángulo aumenta, me indica que el acetábulo está mirando más hacia adelante que hacia lateral. ¿Ya? Si aumenta, está mirando más hacia adelante que hacia lateral. Si disminuye, significa que está mirando más hacia lateral que hacia anterior. ¿Ya? Por lo tanto, yo debo siempre tener ese equilibrio de 20 grados. Si yo tengo un ángulo mayor a 20, voy a encontrar posiblemente una luxación cuando yo haga rotación externa. Cuando yo hago una rotación externa de la cabeza del fémur, voy a encontrar que rueda hacia posterior y desliza hacia anterior. Por lo tanto, ese deslizamiento anterior va a tender a luxarme la articulación hacia anterior. En lo personal, alguna vez en mi vida yo conocí a una persona que ella podía luxarse la cadera a disposición. Cuando ella quería, hacía un movimiento y luxaba la cadera. Y después se la volvía a recolocar. Eso probablemente sucedía porque tenía un ángulo de anteversión acetabular muy aumentado y eso le permitía generar esa aberración natural del movimiento. Entonces, mayor a 20 grados, lo que puede ocurrir es que me luxe anterior la cabeza femoral. Recuerden que en el ángulo de Weaver se luxaba hacia superior, ojo con eso. Y si es menor a 20 grados, puede generar pellizcamiento también de la cabeza femoral. Pellizcamiento, ¿ya? Eso básicamente con los ángulos, creo que no me queda ninguno más. ¿Ya? Son importantes los ángulos, deben conocerlo y principalmente deben conocer cuáles son las alteraciones que se producen cuando pierden la normalidad, cuando o aumentan o cuando disminuyen. Hablemos un poquito de la estabilización pasiva. La estabilización pasiva de esta articulación de cadera va a estar dada principalmente por la cápsula articular, ¿cierto? Que va a unir ambas superficies articulares como toda cápsula articular. Y voy a tener algunos ligamentos. Los ligamentos van a estabilizar más que la cápsula, ojo con eso. Primero voy a encontrar este ligamento redondo, que es este ligamento que yo puedo ver, y espero lo hayan visto en anatomía, que une la parte como más superior y medial del fémur al acetábulo. Es como una especie de cordón umbilical entre el acetábulo y el fémur. Este ligamento no tiene ninguna función mecánica. La única función que tiene es proteger y darle protección, mejor dicho, a esta arteria que une, ¿cierto?, el fémur con el acetábulo, que va a ser la arteria del ligamento de la cabeza del fémur. Así se llama, arteria de la cabeza, del ligamento de la cabeza del fémur. Entonces no tiene ninguna característica funcional mecánica y se considera una fuente de vascularización hacia la cabeza femoral. Ya viene contenido sanguíneo desde la pelvis hacia la cabeza del fémur. Entonces mecánicamente no tiene ni un brillo, dicho desde un punto de vista coloquial. La estabilización pasiva va a estar dada principalmente, como le había comentado, de algunos ligamentos. Yo voy a encontrar 3 ligamentos. Voy a encontrar el ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Estos ligamentos sí van a tener una función mecánica en cuanto a la restricción del movimiento excesivo y también en el envío de información propioceptiva al sistema nervioso, que era esa función propioceptiva que le había comentado en la clase de ligamentos. Voy a tener por un lado primero, por la parte más anterior, este ligamento iliofemoral, ¿cierto? Que son estos dos fascículos, en donde no voy a hablar un tanto de la anatomía de estos ligamentos, porque lo que me interesa es la función que limita, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Este ligamento iliofemoral, por su disposición, va a tener una función principalmente en la limitación de la extensión y la rotación externa. Por lo tanto, se tensa cuando yo realizo esos dos movimientos. Por otro lado, voy a tener el ligamento pubofemoral, que sería ese de ahí. Ese ligamento pubofemoral me va a limitar los mismos movimientos que el anterior, o sea, la extensión, la rotación externa, y también me va a limitar el movimiento de abducción, ya ABD. Entonces, el ligamento iliofemoral limita la extensión y la rotación externa, y el pubofemoral la extensión, la rotación externa y también el movimiento de abducción de la cadera. ¿Ya? Ahí puedo ver en rojo el ligamento iliofemoral y en verde
el ligamento pubofemoral. Por otro lado, tengo el ligamento isquiofemoral que se encuentra por posterior, fíjense que va desde acá hasta, ¿cierto?, la parte del más superior del trocánter mayor. Este ligamento va a tener la función principal de limitar la extensión y la rotación medial o rotación interna, ¿ya? Además, va a limitar el movimiento de aducción cuando me encuentro en flexión de cadera. Recuerden que la aducción en el hombro no la podía hacer porque me chocaba con el tronco. En la cadera tampoco puedo hacerla porque si hago aducción chocaría con la otra pierna. En cambio, si hago una flexión y hago una aducción, ahí sí se va a tensar ese ligamento junto con otros músculos. Pero principalmente este ligamento limita la extensión, la rotación medial y la aducción en flexión. Los ligamentos, perdón, no los ligamentos, sino que los mecanismos que van a estabilizar el movimiento de flexión, porque si nos damos cuenta, ningún ligamento limita la flexión. Tenemos todos los movimientos excepto la flexión. La flexión va a estar limitada principalmente por la actividad muscular. La flexión es un movimiento muy importante, por lo tanto está controlada principalmente por los músculos extensores. Cuando yo realizo mucha flexión, quien se tensa y evita el movimiento excesivo van a ser los músculos extensores, principalmente en este caso el músculo glúteo mayor. Otros mecanismos de estabilización pasiva voy a encontrar la coaptación, que es la compresión que se genera cuando la articulación entra en carga. Ya recuerden que cuando pasa peso por la articulación, el acetábulo desciende y se pega a la cabeza femoral. Y eso genera coaptación y por ende aumento de la estabilidad. Y el otro, ¿cierto? Van a ser los ligamentos secundariamente. Y por último voy a tener lo que se denomina la presión intraarticular negativa. La presión positiva es cuando yo empujo algo, de empuje, presión positiva. Cuando inflo un globo, ese globo, ¿cierto? Yo estoy empujando el aire hacia adentro del globo con mi boca. La presión negativa es cuando succiono algo, cuando chupo, por decir de alguna manera. Entre las superficies articulares, ¿cierto? Cuando están en una correcta coaptación, adentro de la articulación se produce una presión negativa. Por lo tanto, es como una presión de succión. Es como cuando ustedes cuelgan estos peluches que tienen una cosita redonda al vidrio, como que le ponen un poquito de agua o saliva y lo pegan. Lo que ustedes están generando ahí es presión negativa. Si ustedes tratan de sacarlo con poca fuerza, les va a costar un poco porque se genera una succión entre las dos superficies. Eso es la presión negativa y eso ocurre acá en la articulación. Hablemos un poquito de la osteocinemática ahora. La osteocinemática, ¿cierto? Puedo encontrar que en el plano sagital tengo movimiento de flexión y de extensión. El movimiento de flexión, o en el movimiento de flexión, voy a encontrar que puedo moverme 120 grados, ya desde la posición de reposo, que es bípedo, hasta lo más arriba que puedo llegar es de 120 grados. En el caso de la extensión es solamente de 20 grados. Analicen esto por favor. 20 grados. Supongo que donde ustedes viven probablemente hay alguna casa, perdón, alguna plaza en donde siempre hayan como de estas maquinitas para hacer ejercicio. O quizás ustedes mismos la han utilizado. Es muy probable que alguna vez hayan visto a alguna señora, ¿cierto? O sus mamás o alguien, que se sube a una maquinita que yo puedo mover los pies hacia adelante y hacia atrás. Y normalmente yo observo a estas personas y realizan un movimiento hacia adelante de un amplio rango de movimiento y después se van hacia atrás con mucha fuerza y también hacen una extensión máxima. Ellos hacen mucho más de 20 grados. Están sobre exigiendo el movimiento de extensión de cadera. Eso va a generar, primero, que sufran de dolor lumbar, porque el movimiento de cadera genera un movimiento de la pelvis, y ese movimiento pélvico, por el ritmo lumbopélvico que vamos a ver más adelante, va a generar una extensión de columna que puede generar dolor, y además va a estar sobrecargando todas las estructuras pasivas que se relacionan con la cadera, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes alguna vez ven a alguna persona haciendo en estas máquinas de ejercicio un movimiento excesivo hacia atrás, es su responsabilidad indicarle que por favor no lo haga porque se está dañando más que haciendo ejercicio. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a ir nombrando la artrocinemática inmediatamente, ¿ya? Para que vamos ahorrando un poquito de tiempo y de viaje. Cuando hago flexión y extensión,
se va a estar moviendo un punto del fémur sobre un punto del acetábulo. Cuando ocurría eso, yo decía que tenía un movimiento de spin o rotación. Entonces, cuando hago una flexión, voy a tener una rotación en sentido antihorario, y cuando realizo el movimiento de extensión, voy a tener un spin o rotación en sentido horario. Esa sería la artrocinemática, nada más que comentar sobre ella. En el plano frontal voy a observar, ¿cierto?, el movimiento de abducción, que va a tener cerca de 40 grados desde la posición de reposo, y puedo observar un movimiento de aducción de 25 grados, en este caso observado con flexión de cadera, para que no me choquen las piernas. En el caso de la abducción, artrocinemáticamente yo voy a observar que la cabeza del fémur va a rodar hacia superior y va a deslizar hacia inferior. O sea, ocurre exactamente lo mismo que en el hombro. Y en el caso de la aducción, yo puedo ver que la cabeza femoral rueda hacia inferior y desliza hacia superior. ¿Ya? Esa sería la artrocinemática asociada para los movimientos del plano frontal en cadena cinemática abierta. Ojo. En el plano horizontal puedo ver el movimiento de rotación interna y rotación externa. En el caso de la rotación interna, yo tengo un rango de movimiento de 35 grados y en la rotación externa un movimiento de 45 grados. O sea, tengo más movimiento de rotación externa que de rotación interna por una diferencia de 10 grados. En el caso de la rotación interna, yo voy a observar artrocinemáticamente una rodadura hacia anterior de la cabeza femoral y un deslizamiento hacia posterior. ¿Ya? Rodadura hacia anterior y deslizamiento hacia posterior. Y en el caso de la rotación externa, voy a poder observar una rodadura hacia posterior y un deslizamiento hacia anterior. ¿Ya? Esa sería la artrocinemática entonces asociada a los movimientos de rotación externa y rotación interna de cadera. Esto todo lo hemos dicho en cadena cinemática abierta. Ahora, quiero que ustedes hagan el ejercicio mental de analizar cómo sería el movimiento en cadena cinemática cerrada. Ahí cambian las consideraciones, así que probablemente lo vamos a discutir en algún momento, porque quiero que hagan ese ejercicio, que acá no sale. ¿Ya? Creo que sale, pero lo voy a borrar, aunque después igual lo van a ver en la clase, pero no importa. La artrocinemática, en la artrocinemática solo aparece esta imagen debido a que lo explicamos anteriormente. Podemos ver que la cabeza femoral, tanto en su eje longitudinal como en su eje transverso, es convexo. Y el acetábulo, tanto en su eje longitudinal como transverso, también, ¿cierto?, va a ser cóncavo. Entonces, cuando yo realizo un movimiento en cadena cinemática abierta, que sería el fémur sobre el acetábulo, voy a encontrar un patrón de rodar y deslizar en sentidos opuestos. Y cuando realizo un movimiento en cadena cinemática cerrada, que sería cóncavo sobre convexo, sería un movimiento de rodar y deslizar en el mismo sentido. ¿Ya? Ya, analicemos un poquito la función muscular. Vamos a ir nombrando los músculos que se relacionan con cada función y también vamos a ir analizando un poquito sobre el brazo de palanca que tienen estos músculos. ¿Ya? Como flexores de cadera voy a encontrar todos los que tengo acá. Voy a encontrar, por ejemplo, el músculo psoas ilíaco, que sería este de acá, psoas ilíaco. Voy a tener el músculo tensor de la fascia lata, que correspondería a ese de ahí. Voy a tener el músculo sartorio, que correspondería a ese de ahí. Voy a tener al músculo recto femoral, que vendría siendo este de acá. Voy a tener el músculo aductor largo, que vendrían siendo estas flechitas de acá más mediales. Y voy a tener, ¿cierto?, el músculo pectíneo, que va a ser este de acá, que es el más lateral de los que se encuentran en el pubis. Todos esos músculos tienen de por sí la función de generar movimiento de flexión. Por lo tanto, fíjense que son varios músculos, por lo tanto la fuerza en flexión es bastante grande. Por otro lado, puedo tener otros músculos que son accesorios que me van a ayudar a ese movimiento, que van a ser el aductor corto, las fibras anteriores del glúteo menor y el músculo grácil. A mí me interesa que ustedes conozcan solo estos, que son los principales. ¿Ya? Acá los puedo observar. Ahora, en esta imagen
espérenme, debo borrar eso porque si no queda encima. En esta imagen puedo observar, no en esta, en la otra, perdón, aquí, puedo observar, ¿cierto?, una imagen sobre los brazos de palanca que tienen los músculos. Deben recordar que el torque es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Por lo tanto, si yo tengo un amplio brazo de palanca, voy a poder generar mayor torque. Entonces, fíjense en esta imagen, estoy mirando en un plano sagital, esta es la parte lateral del fémur, esta sería la cabeza femoral, esto sería anterior, esto posterior, esto lateral, y por el otro lado sería medial para allá, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense que todos los músculos, acá está el eje de movimiento del fémur. Todos los músculos que estén anteriores al eje de movimiento del fémur van a ser músculos flexores. Pero de estos, yo puedo analizar cuál tiene mayor brazo de palanca o cuál tiene mayor capacidad para generar flexión. Para poder analizar eso, yo voy, perdón, a generar una línea horizontal desde este punto que es el eje, una línea horizontal que sería esta negra, y a partir de ahí analizo cuál es el músculo que está más alejado. En este caso, el músculo más alejado, justo en ese punto, es el músculo recto femoral que aparece en rojo. Por lo tanto, yo digo que el músculo femoral es el músculo que tiene más capacidad para generar torque porque tiene el mayor brazo de palanca para la flexión, ¿ya? Eso es importante, se los podría preguntar también porque deben considerarlo siempre. Los músculos extensores de cadera, voy a tener, por ejemplo, el músculo glúteo mayor, ¿cierto? Que está ahí, glúteo mayor. Voy a tener el músculo bíceps femoral, que estaría en esta parte, bíceps femoral, ¿cierto? Aquí estaría observando su cabeza larga y la cabeza corta estaría por acá. Acá tengo la cabeza corta y acá la cabeza larga, que es la misma que esa, ¿ya? Que forma parte de los isquiotibiales. De hecho, estos tres músculos, el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, forman parte de los músculos isquiotibiales, o hamstring en inglés, que así lo van a encontrar también. Entonces tengo el bíceps femoral, tengo el músculo semitendinoso, discúlpenme que me pica el ojo, semitendinoso, que es este músculo que encuentro acá, y tengo el músculo semimembranoso que encuentro por acá. También podría encontrar el músculo aductor mayor, ¿cierto? Que va a aportar un poquito a la extensión, siendo su cabeza posterior la que principalmente aporta este movimiento. Y como músculo accesorio, voy a encontrar estas fibras posteriores del músculo glúteo medio. Pero como siempre, deben quedarse con estos principales, que son glúteo mayor, isquiotibiales, los tres, más el aductor mayor. ¿Ya? Recordar que los isquiotibiales son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Voy a descartar, borrar esto para mostrarles la siguiente imagen. Ahora, hablemos de los torques. Ay, perdón. ¿Dónde está? ¿Para dónde me fui? Estoy adelantando. Acá, los extensores. Eh, Acá podemos ver, ¿cierto? La misma imagen que observaba de los flexores, pero ahora todo lo que esté hacia atrás, hacia posterior, van a ser músculos extensores. Entonces serían extensores y estos serían flexores. De los extensores, fíjense que si yo trazo mi línea desde el eje de movimiento, el músculo que encuentro más alejado sería este, que sería el glúteo mayor. Por lo tanto, el glúteo mayor tiene la mayor capacidad de generar torque en el movimiento de extensión. Y estos músculos llegan hasta acá nomás porque acá está el isquio, son isquiotibiales, ¿ya? Entonces, este músculo glúteo mayor es el principal extensor de cadera y el que tiene mayor torque. ¿Qué pasa con los abductores? Acá no tengo foto de los abductores, en fin. Los músculos abductores principales de la cadera van a ser el músculo glúteo medio, van a ser el músculo glúteo menor y el músculo tensor de la fascia lata. Como accesorios voy a tener el piramidal y el sartor. ¿Qué sucede acá si yo analizo el brazo de palanca de estos músculos? Fíjense que trazo la línea hacia acá, hacia lateral, porque por lateral están los abductores y por medial voy a tener los aductores.
En este caso, ¿cierto? El músculo que voy a encontrar más alejado va a ser este de acá, que sería el músculo glúteo medio. Por lo tanto, el músculo glúteo medio es el músculo más importante abductor de cadera, ya que tiene el mayor brazo de palanca. ¿Qué sucede con los aductores? Con los aductores, músculos aductores, voy a tener el músculo aductor largo, aductor corto, pectíneo, grácil y aductor mayor. Como accesorios voy a tener el bíceps femoral, cuadrado femoral y glúteo mayor. En el caso de los aductores de cadera, fíjense que ningún músculo llega o cruza este eje. Por lo tanto, no es posible analizar cuál tiene mayor torque o cuál tiene mayor brazo de palanca. Para que todo sea igual y se calcule de la misma manera con todos los otros grupos musculares, en este caso no hay ninguno. Por lo tanto, los vamos a dejar como todos principales. Ya no vamos a decir este es más principal que el otro. En el caso del movimiento en el plano horizontal, ya como rotadores internos de cadera, fíjense que tengo solo músculos accesorios, no tengo ningún rotador externo per se, así como que se hizo para hacer rotación externa. Como rotadores internos voy a tener el glúteo menor, glúteo medio, tensor de la fascia lata, aductor largo, aductor corto, pectíneo, semimembranoso y semitendinoso. Voy, voy al baño. Vaya, mi amor. No me tiene que avisar. Discúlpenme, chiquillos, que mi hijo vino a pedirme permiso para ir al baño. Entonces, estos eran los músculos rotadores internos de cadera, ¿ya? Acá yo podría ver, ¿cierto? Que tengo algunos músculos y si yo trazo esta línea, ¿cierto? Perdón, una línea para acá, estos hacia arriba serían los rotadores internos y estos hacia abajo serían los rotadores externos, ¿ya? Entonces fíjense los rotadores internos, ¿cuál es el que tiene, como por decirlo de cierta manera, mayor componente? Podría ser el pectíneo, porque cruza esta línea y es el que más alejado la cruza. Por lo tanto vamos a dejar el pectíneo como uno de los músculos principales rotadores internos. Como rotadores externos, ¿cierto? Voy a tener acá sí músculos principales que van a ser principalmente el músculo piramidal o pisiforme, el glúteo mayor, que también tiene otra función, pero funciona como principal en la rotación externa, el obturador interno, gémino superior, gémino inferior, cuadrado femoral y el músculo sartorio. Y voy a tener otros accesorios, músculos secundarios como el glúteo medio, sus fibras posteriores, glúteo menor, fibras posteriores también, obturador externo y bíceps femoral en su cabeza más larga. En este caso dijimos que los que cruzaban hacia atrás, ¿cierto? Esta línea iban a ser rotadores externos. Por ende, fíjense que el que está más alejado va a ser el músculo glúteo mayor. Por lo tanto, el glúteo mayor es uno de los principales rotadores externos. Estos músculos de acá, obturador interno, gémino superior, gémino inferior y cuadrado femoral, se denominan músculos pelvitrocantéricos. Pelvitrocantéricos. Estos músculos funcionan de una manera muy similar, no igual, no tienen el mismo rol, pero funcionan de una manera muy similar a lo que es el manguito rotador en el hombro. Tienen un rol estabilizador súper importante, o un rol más bien compresivo. Tienden a mantener siempre la articulación pegada. Algunas consideraciones funcionales que es necesario que entendamos. Cuando yo tengo una visión frontal de la cadera, ¿cierto? Yo debo analizar siempre lo que se denomina el equilibrio pélvico, o sea que la pelvis siempre se mantenga en una posición horizontal. Si la pelvis cae de un lado, eso es una patología y eso se denomina signo de Trendelenburg. Y esto ocurre normalmente cuando estoy en apoyo monopodal. Por ejemplo, si yo le pido a una persona que se pare en un solo pie, este pie esté como levantado, esta pelvis debería mantenerse en la horizontal. Si la persona, su pelvis, al estar en apoyo monopodal, tiende a caer de un lado, eso es porque tengo alguna alteración. Por lo tanto, este equilibrio siempre debe mantenerse. Fíjense que yo tengo acá la articulación que va a ser el eje de movimiento para la pelvis. Cuando estoy parado en un pie, yo tengo el peso corporal que cae por acá, o el body weight, peso corporal. Por lo tanto, ese peso corporal tiende a generar un torque de caída, un torque en este sentido que sería un torque horario, ¿cierto? Ese torque horario
¿cierto?, generado por el peso del cuerpo, debe estar contrarrestado por alguna otra fuerza para poder mantener la pelvis estable y que no caiga, porque recuerden que si caiga es una patología, si se mantiene normal, eso es normal, valga la redundancia. Quien genera ese torque para compensar este torque horario que genera el peso corporal que produce una caída pélvica, se activa los músculos abductores. ¿Ya? Los músculos abductores, fíjense que generan una flecha hacia abajo en este sentido, por lo tanto generan una rotación en sentido antihorario o un torque antihorario. Por lo tanto, este torque antihorario con el torque horario se anulan y genera una estabilidad pélvica. Por lo tanto, con esto quiero decir que el músculo o los músculos abductores son importantísimos para el equilibrio pélvico. ¿Ya? Son importantísimos para el equilibrio pélvico. Si mis músculos abductores, que son principalmente glúteo medio, fallan, voy a tener una serie de disfunciones en la cadera. De hecho, cuando usted tiene una patología de cadera, el músculo que principalmente falla es el músculo glúteo medio. ¿Ya? ¿Qué sucede si tengo una persona que usa un bastón? ¿Ya? Fíjense que si tengo una persona que usa bastón, estoy generando dos torques que van en sentido, miren, vamos por partes. Yo tengo acá, ¿cierto? Imaginemos que estoy caminando, estoy en apoyo unipodal, pisando con este pie, y además tengo un bastón, pero en la extremidad contralateral. O sea, estoy pisando con el pie derecho, el pie izquierdo lo tengo levantado, pero tengo un bastón en el pie izquierdo para poder caminar mejor, una ayuda técnica. En este caso, ¿cierto? El bastón ayuda a la caída de la pelvis, o la evita, perdón, ayuda evitándola, porque el glúteo medio, ¿cierto?, genera una fuerza en este sentido para contrarrestar la fuerza en sentido opuesto que genera la caída pélvica, pero el bastón, fíjense que genera una fuerza en el mismo sentido que el músculo glúteo medio. Por lo tanto, si a usted alguna vez le llega un paciente que tiene problemas en los músculos abductores de cadera y le molesta en la marcha o algún problema y necesita una ayuda técnica, por ejemplo un adulto mayor, usted debería decirle que use el bastón en el lado contralateral para que la pelvis no caiga y no tienda a caerse o a generar un desgaste articular excesivo. ¿Ya? Entonces estos dos torques se apoyan. El bastón apoya al músculo glúteo medio. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que yo esté llevando una maleta muy grande o muy pesada? Fíjense que tengo el torque del peso corporal que hace que la pelvis caiga y tengo el torque del músculo glúteo medio que tiende a contrarrestar eso. Supongamos que el peso de la caída pélvica es de 100. Si es así, el torque del glúteo medio tiene que ser de 100 también. Pero fíjense que ahora tengo una maleta. Esta maleta genera un peso hacia abajo en el lado contralateral. Por lo tanto, esta maleta va a estar generando un torque en el mismo sentido que la caída pélvica. Por lo tanto, va a estar potenciando la caída pélvica. Si la maleta tuviese un torque de 200 newtons, ahora el glúteo medio no debería ser 100, sino que debería ser 100 más 200, 300. Por lo tanto, al usar una maleta en la mano contralateral a la pierna que está en apoyo, yo estoy generando automáticamente un trabajo muscular excesivo de los músculos abductores. ¿Esto qué quiere decir desde otro punto de vista? Si usted quisiera, por ejemplo, fortalecer su músculo glúteo medio, una de las opciones que tiene, que sería la última que yo usaría por fome, sería pararme en un pie con una maleta y el otro pie, ¿cierto? Por ejemplo, me paro en un pie, en el pie izquierdo, y me pongo una maleta pesada o una pesa en la mano derecha. Eso me va a generar después de un tiempo una molestia en el lado lateral izquierdo de la cadera, que sería por una fatiga del músculo glúteo medio. Pero sería una buena opción para trabajarlo si no encuentra ninguna otra opción. ¿Ya? Esto es para que lo manejen solamente dentro de los objetivos que tiene el curso, si bien está evaluarlo, pero no creo que lo haga. ¿Ya? Así que es para netamente que lo conozcan. Otras consideraciones funcionales, por ejemplo, es lo que sucede cuando hay una fractura de cadera por una caída, ¿ya? ¿Cómo sucede esto? Esto ocurre a través de una cascada de eventos, ¿ya? Primero, cuando existe una caída, esta caída normalmente se da por una pérdida de balance.
el cuerpo no es capaz de controlar su centro de masa y tiende a caer. Normalmente, en los adultos mayores, se genera una pérdida de los reflejos de protección. Por ejemplo, cuando usted se tropieza, usted rápidamente mueve el otro pie para evitar caerse. En los adultos mayores, estos reflejos están más bien abolidos o se demoran mucho más en salir. Esto se da por una disminución en los tiempos de reacción, porque de repente están sedados por los medicamentos que toman, porque tienen algún grado de demencia o porque naturalmente tienen una debilidad muscular. Esto lleva a la caída. Cuando el adulto mayor se cae, ¿ya? La energía potencial o la energía del golpe principalmente normalmente pasa por la cadera, ¿ya? Esa cadera nosotros vamos a encontrar que debido, ¿cierto?, a los cambios por los años en la calidad de hueso, voy a tener que falla la absorción de la fuerza, principalmente porque no tengo trabéculas, no tengo una buena densidad trabecular, eso dado por una disminución de la fuerza del hueso, y como tengo una disminución de las resistencias trabeculares, esa fuerza no va a ser capaz de ser absorbida y va a salir por la cadera y la va a fracturar. Y es así más o menos como se produce la fractura de cadera. Lo más importante acá es que ustedes deben analizar esto, ¿ya? Estos cambios son cambios naturales. Ustedes casi no pueden hacer nada por esto, pero sí pueden trabajar acá con los adultos mayores. Ustedes pueden trabajar principalmente, por ejemplo, en el balance, en mejorar el balance de estas personas y así mejorar los reflejos de protección y así evitar las caídas. La caída en el adulto mayor se considera casi como una enfermedad, ¿ya? Cuando una persona adulto mayor se cae por una vez, tiene mucha mayor probabilidad de caerse de nuevo. Esos estudios dicen eso y genera en el adulto mayor miedo a moverse, que se llama kinesiofobia. Y eso genera una serie de cascadas de cosas que van a ver probablemente cuando estén viendo su asignatura que trate de geriatría, ¿ya? Bueno, acá podemos ver algunas imágenes sobre la artroplastia de cadera. La cadera es una articulación que recibe grandes cargas, por ende es muy común que se desgaste y ese desgaste genera una artrosis. En esta imagen puedo ver una artroplastia total de cadera. Fíjense que acá veo la superficie del fémur, ¿cierto? Que está acá como fierro y podemos ver el acetábulo también que es como un fierro. Por lo tanto tengo fierro o prótesis en ambas superficies, en el acetábulo y en el fémur. Cuando tengo en ambas superficies articulares se denomina artroplastía total. En este caso, fíjense que solamente, principalmente esto se da por artrosis, ¿ya? En este caso, fíjense que solamente tengo la superficie femoral con metal, pero la superficie acetabular no. Probablemente este paciente sufrió una caída y se fracturó. Se fracturó el cuello femoral y como estaba su acetábulo indemne, estaba sano, solamente optaron por ponerle un vástago con una prótesis, ¿cierto? Que trate de asimilarse al fémur, a la cabeza femoral. ¿Ya? Cuando es solo una superficie articular la prótesis se denomina artroplastía parcial de cadera. Estas prótesis suelen durar más o menos entre 20 a 25 años, ¿ya? Por ejemplo, es por eso, ¿cierto? Que cuando se opera a una persona muy joven de artroplastía de cadera, esa persona sí o sí en otro momento va a tener que ser nuevamente operada. Acá puedo ver, por ejemplo, una luxación de una cadera, ¿cierto? Que tiene artroplastía total. Fíjense que eso que está ahí debería estar acá. Por lo tanto, acá sufrí una luxación superior de la cabeza femoral. ¿Y por qué se dio esto? Recuerden anteriormente en las diapositivas cuando hablamos del ángulo de recubrimiento. Fíjense que esto está mirando quizás muy hacia lateral. Por lo tanto, al cargar, esto no fue capaz de sostener la cabeza femoral y se luxó hacia superior. ¿Ya? Ahí tenemos la luxación y fíjense acá tenemos un perro que tiene también una prótesis de cadera bilateral en sus extremidades inferiores, ¿ya? Esta se llama prótesis no cementada de Zurich. Hay un tipo de raza de perro que no me acuerdo en este momento, una vez lo leí, por eso puse la imagen y nunca más me volví a acordar. Es una raza muy específica que
genera normalmente artrosis de cadera. Es súper común que la hagan. Y normalmente tienen que, para evitar el sufrimiento de estos animalitos, hacer una prótesis total. ¿Ya? Entonces, como es ahí, los perros tampoco se salvan. ¿Ya? Bueno, eso sería todo con respecto a la clase en cadera. No es tan complicado. Hay que revisar algunos materiales, recordar o entender un poquito el tema de los ángulos, la artrocinemática. Y es muy importante que lean el capítulo de cadera de Newman. Ya esta clase está basada 100% en el Newman. Así que eso, que tengan buena semana, chicos.